señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Entendimiento, Padre, y el corazón y el hígado, Padre. En el Shema, Señor, tú ordenas eso. Ordenas, Padre, que te amemos con todo el corazón, con toda la mente, con el hígado. Y te damos gracias, Padre, porque ahí está la fuerza de la vida, Padre, pero cuando se termina esa fuerza, el ser humano, Padre, empieza a flaquear, a sentir que no tiene fuerza, a sentir que está totalmente cansado, Padre. Y ese órgano es el que tiene que ver con nuestra fuerza, Padre. Gracias, Padre, te queremos amar con el hígado también, Padre, y no pensar ni actuar con él, Padre, porque cometemos muchas reacciones hepáticas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Háblanos, Padre, porque tu pueblo escucha. Y recordemos, Padre, recordamos a papá que tú eres nuestro Padre. Tenemos un Padre amoroso, poderoso, que podemos recurrir a ti en cualquier momento y tú nos oyes. Gracias, amado Padre. Amén. Se pueden sentar. Dicen mis hermanos que Ministerio Mujer Idónea fue llamado con la visión de Ezequiel 37. Entonces, ¿por qué fue que fue llamado con esta visión? Porque el profeta Ezequiel fue levantado en un momento muy difícil, donde Israel estaba pasando por momentos tormentosos. Y yo sé que cuando el Señor me llamó, puso a ayunar a un profeta. Y entonces estábamos reunidas en una casa del hermano del esposo de Luisa María de Guayito de León, y el Señor hizo que el profeta llegara y nos dijo que el Señor quería consagrar un ministerio de mujeres donde iba a ser el ministerio más poderoso que iba a estar sobre toda la tierra, porque no iba a hablar religión, sino que iba a hablar y enseñar a la gente a amar a Dios, a relacionarse con Él, a recurrir a su Padre Celestial, a pedirle a ese Padre sobre todas las cosas que es tan poderoso, tan bondadoso, que la sanara, que restaurara el matrimonio. Y entonces yo me sorprendí de esa palabra del profeta, porque ese era mi deseo, hablarle a la mujer, hablarle al hombre, para que cambiara su conducta, para que su alma fuera restaurada, ¿ves? Que se volviera a Dios con todo su corazón. No como dicen muchos, es que tiene que arrepentirse, pero el arrepentimiento es un volverse a Dios, es un revisar mi vida, revisar mis actos a conciencia, ¿amén? Y ese es mi llamado realmente. Entonces, el Señor levantó a este profeta del Espíritu, mis hermanos. Y vamos a leer aquí. Fíjese que Ezequiel había visto, mis hermanos, cómo había fracasado tanto rey en Israel y Judá. Y se sentía muy dolido su corazón de ver cómo es que el pueblo caía esclavizado. ¿Cree usted que la gente que está enferma vive libre? Vive esclava de la enfermedad. La gente con problemas económicos no es libre, vive esclava de la necesidad. Y así el pueblo de Israel había caído esclavizado, ¿ves? Y entonces el Señor llamó a Ezequiel cuando ya todo había fallado, ¿no? Toditito había fallado. Había fallado los ruegos, las oraciones, los ayunos, ya no sabían ni qué hacer. Entonces el Señor levantó a este profeta del Espíritu y decidió, mis hermanos, hablarle claro. Y vamos a ver en este momento, mis hermanos, en el capítulo 2, fíjense, mis hermanos, que ¿sabe qué dolor sintió Ezequiel? Cuando vio que el pueblo de Israel, lo último que hizo para resolver los conflictos que tenían era vender todo lo que tenían en el templo y darlo como tributo a un rey pagano, ¿no? Entonces el dolor de Dios llegó al extremo y decidió levantar a este profeta. Leamos ahora Ezequiel capítulo 2. Capítulo 2, 1, después del 7 al 8. Ezequiel 2:1. Y Elohim me dijo: hijo de hombre,
ponte de pie y hablaré contigo. ¿Saben, mis hermanos, por qué muchas veces Dios no habla con nosotros? Porque estamos caídos. Nos sentimos tan cansados, tanto problema, que queremos que Dios nos hable ahí tirados, llorando. Dios quiere que tú te levantes, que tú te sientes y le digas: Padre, quiero hablar contigo. Aquí estoy parado, Señor, porque quiero que tú me hables. Necesito que me des una palabra, Padre. Ya estoy cansado, he orado, he ayunado, he hecho tanta cosa y yo quiero ahora que tú me hables. Entonces Dios no puede hablar con la gente cuando está tirada. Quiere que la gente decida levantarse. Entonces le dijo: levántate porque quiero hablar contigo. Y vamos a ver el versículo 7 al 8. Ezequiel 2:7. Tú les hablarás mis palabras y quizá te escuchen y tiemblen, pues son muy rebeldes. 8. Oiga lo que está diciendo Dios. ¿Por qué Dios no arreglaba la situación en Israel ni en Judá? Porque ellas tenían una rebelión contra Dios, mis hermanos. A veces un hijo quiere que le vaya bien en la vida. ¿Cómo le va a ir bien si hay rebelión del hijo para con los padres? Fíjese, ¿cómo me puede ir bien a mí si yo tengo rebelión quizá contra Dios? Me rebelo contra su propio mandato, palabra. Dios no puede bendecir a la gente así. Fíjese, tenemos que escuchar palabra de Dios. También yo no voy a predicar una cosa que no venga de la palabra de Dios. Fíjese que hoy me decía el Señor a mí: ¿sabes, Maite, por qué la gente no cambia ni ve milagros? Porque no pone por práctica la palabra que tú predicas. La escucha y no la pone en práctica. Entonces, la palabra que tú haces para practicarla, para que tengan manifestación de milagros. Pero si no lo hacen, no puedo hacer nada. ¿Quiénes creen que es cierto? Sí, así es. Ezequiel 2:8. Escucha pues, hijo de hombre, lo que te diré. No sea rebelde como ellos, sino abre tu boca y come lo que te doy. Amén, gracias, Padre. Así es. Vamos a leer ahora el 3:1. Ezequiel 3:1. Luego me dijo: hijo de hombre, come lo que hayes, come este rollo y ve ¿Qué es y lo que habla. quiere Dios que hagamos en tiempo que tenemos conflicto, mis hermanos? Mi decadencia moral del pueblo de Israel. Había visto con tristeza cómo se habían llevado a Babilonia, fíjese, en cautividad a todo el pueblo de Israel. Se sentía él tan asombrado de ver como que Dios los había abandonado. Y que si Dios le dio la clave, ¿por qué es que la gente Dios no respondía? ¿Estaba qué? En rebelión. Y a ninguna persona en rebelión Dios puede, mis hermanos, extenderle la mano. ¿Te cuesta al Señor hacer eso? Dígame si un padre, un hijo que anda en rebelión, ¿lo quiere ayudar? No lo quiere ayudar. Y así es nuestro Padre Celestial. Entonces, Él cuando vio, mis hermanos, todo lo que estaba pasando, entonces Él no hallaba ni qué hacer. Todo había fallado, toditito. Quizá usted en este día todo le ha fallado. Quizá le ha fallado a su familia, su esposo, sus hijos, no sé quiénes le han fallado. Pero la palabra y nuestro Padre jamás nos va a fallar. Él no nos falla, mis hermanos. Nunca nos va a fallar Él. A mí jamás me ha fallado, ¿ves? Eso sí, procuro de que lo que pida tenga la intención de hacer cosas buenas, no de hacer daño. Y Dios está dispuesto a ayudarme. Entonces viene Él, mis hermanos. Y, por ejemplo, vamos a leer ahorita un salmo que habla del estado en que ellos se mantenían. Este salmo lo escribió David para recordar esa época del pueblo de Israel. El Salmo 137 del 1 al 6. Vamos a leer ese salmo. Yo me siento honrada delante de Dios porque yo fui llamada con esa visión. Y yo sabía que me iba a enfrentar con gente rebelde. Con gente que no quizá iba a estar como diciéndome, no, yo no puedo creer eso. Y miren, este muchacho pues, gloria a Dios, entendió que
darle a Dios una ofrenda podía cambiar todo para irse a Estados Unidos. Así es que yo estoy agradecida con mi padre porque él no miente. Yo puedo mentir, pero su palabra no miente, ¿verdad? Sí. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babel nos sentábamos. ¿En dónde estaban ellos? En Babilonia. ¿Mira? Babel es Babilonia. Ahí está hablando, mis hermanos, cómo era el ánimo del pueblo de Israel. Ellos estaban en una completa depresión. Estaban en una completa tristeza, fíjese. Porque como el pueblo de Dios estaba cautivo. ¿Cómo era posible que estuviera en cautividad, mis hermanos? Y la gente piensa que en cautividad estar preso allá en el Cofo, o estar en Santa Teresa, no es eso. La peor prisión es estar prisionero de sus propios pecados y pensamientos. Estar prisionero, mis hermanos, en un cuerpo, fíjese, que esté enfermo, que no me puedo levantar. Eso sería lo peor para uno. Pero uno, mis hermanos, la cautividad, mis hermanos, y eso habla de gente que no tiene decisiones, no puede porque está cautivo en un lugar. ¿Estamos comprendiendo? O sea que la cautividad espiritual es cuando el diablo nos tiene atados y nos maneja a su antojo como marionetas y no podemos hacer nada. Tiene atado a un hijo por un vicio, tiene atado a un hijo por una pasión, mis hermanos, sexual, y no puede salir de ahí. Siente que es manejado por las emociones, por los sentimientos, ¿sí o no? No sabe ni qué hacerme. Eso se llama cautividad, y para mí es la peor. Hay gente que está atascada, mis hermanos, en una cautividad del alcoholismo, de un adulterio, que no sabe cómo salir de ahí, porque ya está bien enredado. Y entonces vemos aquí que entonces ese era el estado del pueblo de Israel, una tristeza profunda. Vamos a leer. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babel nos sentábamos y llorábamos recordando a Sión. 2. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, porque los que nos habían llevado cautivos allí nos pedían que cantáramos diciendo: cantemos algunos de los cánticos de Sión. Pero, ¿cómo podremos cantar la canción de Yahweh en territorio extraño? ¿Oyó, mis hermanos? O sea que qué burla para ellos que les decían los babilonios, quiero que canten ustedes, que le canten así como cantaban en Sión. Sión es el lugar donde el hombre es libre, donde el hombre tiene comunión con Dios, donde todo se le da, mis hermanos, porque está en la presencia de Dios. Y es cuando uno se siente tan regocijado de ver la respuesta divina, de ver que por fin Dios me contestó, Dios me liberó, Dios me sanó. Y qué hermoso es saber, mis hermanos, que Dios me ha contestado, que el milagro se está dando, ¿verdad que sí? Ese Sión, ese lugar, mis hermanos, celestial, donde todo se da porque hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón. Así es que en tiempo de crisis, ¿qué hay que hacer? Reconocer nuestra rebelión y buscar a Dios de todo corazón. Volver a Sión. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a seguir leyendo. Salmo 137:5. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, que mi diestra olvide su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Qué está diciendo ahí el que está escribiendo eso? Si me olvido de Dios, que mi diestra, ¿qué? ¿Sabe qué es mi diestra? Mi poder, mis habilidades. ¿Para qué quiero poder? ¿Para qué quiero habilidades estando cautivo? Eso es lo que él decía. Y a veces nosotros entregamos, mis hermanos, ese poder, esa fuerza, estando sin cautividad por andar en caminos equivocados. Entonces ahí oiga lo que está diciendo. La diestra es el poder de decidir qué es lo que hago con mi vida. No como vivir en países que ahora tienen que ir a comprar y les dan un papel de baño para la semana. ¿Oyó eso?
Eso es estar cautivos, ¿sí o no? Les dan una libra de sopa para que les alcance para la semana. Una libra de azúcar para toda la semana si es que solo si vive otra persona. Qué triste es estar así. Están en un lugar cautivos y quizá viviendo en una casa que yo compré. ¿Qué les parece a ustedes? Así es que tengamos cuidado, mis hermanos. Oremos por todas las autoridades, oremos por la paz de Guatemala. Oremos por ella, por favor. Sí. 6. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no levanto a Jerusalén como el principal objeto de mi gozo. ¿Oyó, mis hermanos? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, lo más importante, mis hermanos, era ver levantada su nación. Mis hermanos, una vez yo vi una entrevista que hicieron en Miami a unos israelitas. Y entonces ellos son gente millonaria que se han hecho millonaria ahí en Miami. Y le dijeron que cuál era su anhelo más grande en la vida. Y yo me sorprendí, la gente estaba sorprendida en ese panel, porque fíjese que empezaron a llorar. Y dijeron, el anhelo más grande es regresar a Israel. ¿Ya vio? Queremos regresar a nuestra tierra. Entonces la gente no entendía. Porque para ellos Israel es Jerusalén, es Sión. No sé si me estoy explicando. Estar en Jerusalén es como estar en la presencia de Dios, donde Dios te va a dar todo. Donde Dios te va a sanar, te va a bendecir, te va a contestar, te va a escucharme. ¿Verdad qué hermoso? No es un lugar así físico, sino que para ellos es un lugar espiritual, donde toditito, mis hermanos, lo que tú pides se da, porque estás en ese lugar, estás en su plena presencia. Entonces los judíos empezaron y sus propiedades les dijeron, ¿qué van a hacer ustedes con todo eso? Allá lo podemos hacer también, porque ahí tenemos la bendición y lo podemos hacer más rápido. Sabe que en el pueblo hebreo, mis hermanos, lo más importante no son las posesiones, sino que la bendición de Dios. Mis hermanos, la gente vive afanado por hacer dinero, pero eso no es lo importante, porque el dinero te lo puede quitar Dios cuando se le dé la gana, de veras. Pero la bendición siempre te acompañará a donde quiera que vayas. Y es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Fíjese que a mí me llama la atención cuando miro a Abraham, que cuando se fue, mis hermanos, con su sobrino Lot, dice que vio que tenían problemas. Entonces decidió decirle a Lot que tuviera pues la oportunidad de decidir hacia dónde se iba. Entonces viene Lot y se quedó viendo. ¿Y qué cree que buscó Lot? Se quedó viendo todo el territorio a ver hacia dónde se iba. Y vio aquellos montes verdes, fíjese. Vio aquella riqueza vegetal y todo. Y entonces dijo, yo me quiero ir para allá. Y le dejó a Abraham, según él, lo peor. ¿Sabe hacia dónde se fue Lot? Hacia Sodoma. Porque a veces esos lugares son tan atractivos, ¿verdad? Las Vegas, mire. Hay lugares tan atractivos para el hombre, para perderse, porque Satanás está astuto. Él tiene una astucia, mire, para atraer a la gente para que se pierda. Hace que los patojos se encanten con noches de parranda, con ir a lugares que no son correctos, ¿mire? Pero ahí están encantados, ¿no? Porque eso los fascina, mire. ¿Sí o no? Y entonces ahí es donde el hombre se pierde. A veces, mis hermanos, aunque usted no lo crea, y cuando analice lo que estoy diciendo se va a asombrar, un hombre tiene una buena esposa, una mujer, si le gustan mujeres guapas, pues guapa, bonita figura, y vienen y resultan, pero bien, así como babeando por una mujer que nada que ver, ¿no? Oyó nada. ¿Y sabe por qué están así? Porque están encantados de la carne. La carne los encanta, ¿no? Los seduce. Cuando hablo de seducción es porque también las mujeres, hay mujeres que dejan al marido porque la seducen, la carne. Al seducirnos la carne, ellos sienten más felicidad con ellas, más tranquilidad, más placer y todo, y ahí van ellos. Entonces, lamentablemente, el pecado es atractivo.
Entonces, ahí es una figura de eso. Lot vio así y le gustó ese lugar, ¿ves? Y que si mis hermanos después llegó juicio a ese lugar. Y así pasa con mucha gente que se queda con lo ajeno, que después llega juicio a su casa y se queda sin nada. Entonces, ¿de qué nos sirve, mis hermanos? ¿De qué nos sirve esa incongruencia espiritual? Entonces Abraham se fue a otro lugar. ¿Y qué hizo Dios ahí? Lo bendijo. Y sabe que donde se fue Abraham era un desierto. Y en el desierto le daba las mejores reses, le daba todo lo mejor de la tierra a él. ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que los judíos inventaron, mis hermanos, el riego por goteo en Israel? Israel era un desierto. Vaya a ver ahora las tierras que tiene. La bendición de Dios puede transformar todo en una bendición. Están los mejores riegos del mundo. ¿Ve? Mis hermanos, algo increíble, cómo es que esos hombres saben que el 87% de premios Nobel son judíos. Y si usted quiere saber por qué, vaya a la convención, porque ellos saben cómo tener hijos sabios. Ellos saben qué hacer para tener hijos sabios, hijos inteligentes, hijos nobles, hijos insignes. Ellos saben secretos que la gente no sabe. Por eso la salvación viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿Y por qué de los judíos si son 12 tribus? Porque son los únicos que practican y obedecen la palabra de Dios. A veces la gente dice, no, esas fiestas son de los judíos porque son los únicos que las celebran. Y por eso tienen la bendición del Padre. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer ahora. Y estando Ezequiel, mis hermanos, en esa forma de vivir, vamos a ver, sigamos terminando el salmo. Oiga cómo estaban esos hombres ahí en ese lugar, en Babel. Salmo 137:6. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no levanto a Jerusalén como el principal objeto de mi gozo. Seguí. 7. Recuerda, oh Yahweh, a los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían, arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Oh hija de Babel, la despojadora, bienaventurado el que te dé el pago de lo que nos hiciste. Bienaventurado. O sea que, mis hermanos, cuando el hombre se pierde y se pone en rebelión, ¿qué es lo que lo toma él? Alguien que lo despoje. Y ¿sabe qué lo que pasa? Que a veces el hombre se siente triste o la mujer porque perdió dinero. Es más triste perder las habilidades, perder el talento, perder esa habilidad que tenía, mis hermanos, para hacer buenos negocios. ¿Verdad que es cierto? Como que se le va. O sea, perder esa gracia divina. Qué triste, mis hermanos, de veras. Entonces vamos a ver en capítulo 3. Ya leímos, ¿verdad? Entonces vamos ahora, mis hermanos, a ver por qué Dios entonces llamó a Ezequiel en el capítulo 37. Aquí Dios nos está revelando lo que hay que hacer cuando usted le falló todo. Cuando todo falló. Pero solo me dijo Dios que le pidiera por favor que usted aplique esa enseñanza, que la haga. Usted no sabe el poder que tienen las palabras, mis hermanos. La gente no tiene idea del poder creador que tiene la palabra. Hay 3 formas de criar. El hombre tiene algo sagrado en su aspecto viril. Allí pone Dios su alianza. ¿Sabe que Dios pone su alianza en el miembro del hombre? ¿Quiénes sabían eso? Ahí es donde el Señor hace su alianza. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Y por eso el hombre tiene que guardar, porque tiene la simiente. Ahí está toda la presencia y energía de Dios. Entonces no sabe uno por qué es que el hombre es tan promiscuo. No entiende que esa parte es sagrada, porque ahí pone Dios su presencia, mis hermanos, para que cuando él tenga una relación sexual, que entonces ese semen, mire lo que tiene ese semen,
¿Cómo el semen y el óvulo, mis hermanos, tienen las características que son mías? Por ejemplo, mi mamá y papá. Y cómo cuando yo fui creciendo decían, ay, Maite se parece a mi mamá, decía mi papá. Tiene todos los ojos de mi madre, que la estatura no, porque mi abuela era alta, más muy alta, y era así, con sus ojos bien claros, así casi como bien claros. Entonces yo los tenía verdes de niña. ¿Cómo tenía ahí en esa presencia mi padre? ¿Ven? Características de mi madre y mías y de él. Nunca he pensado en eso. En el semen de su marido están las características de su mujer y usted. Mis hermanos, pero ¿cómo da? ¿Cómo cree usted eso? Nunca había puesto a pensar en eso. Mire, que se une con la mujer y tiene un hijo, y cómo se parece al papá, cómo se parece a la mamá, pero si el semen es del marido. ¿Qué le parece? Ese es un misterio divino, ¿verdad que sí? Y después dicen, ay, es que tiene una mezcla de los dos. Maite tiene toda la personalidad de su padre, tiene todas las características de su madre. ¿Y cómo hizo mi papá para introducirse a las características de mi madre ahí? Ahora entiende lo misterioso de eso. ¿Cómo Dios hace esa transmutación? Vea que qué perfecto es Dios. Si el esperma, la semilla es del hombre. ¿Sabe que la semilla es del hombre? Entonces, ¿cómo es que aún así tan parecida a mi mamá? ¿Vieron aquellas fotos que pasé? Yo me parezco a mi madre. Soy muy parecida a ella. Lo único es que me quebré la nariz y se me torció un poco, pero ella tenía una nariz preciosa, mi madre. Yo feliz porque me parecía ella en la nariz y que sí me la quebré. Me la quebré en la casa de Rutía. Una vez que llegué y me dio un portazo ahí. Entonces, mis hermanos, pero ese es un misterio, ¿verdad que sí? ¿Cómo me parezco yo a mi madre, pues? Y eso es sagrado. Y es el criar de Dios, lo que Dios le puso a el hombre. ¿El criar de quién? De Dios. Por eso dice Dios que somos herencias, ¿qué? De Él. ¿Somos herencia de quién? De Dios. Fruto de gran estima, el fruto del vientre. Y somos imagen y semejanza de Dios, mis hermanos, cuando ya nos convertimos, porque antes no. Somos imagen y semejanza de nuestros padres. Cuando nos convertimos pasamos a ser imagen y semejanza de Dios. Es el poder creador más perfecto y grande que existe, el esperma. Después está la palabra. Y sobre todo están los pensamientos. Usted no sabe la fuerza que tienen los pensamientos. Ayer hablé de eso en la iglesia. Mis hermanos, fue un tema que hasta a mí me tenía impresionada cuando yo lo leí, que lo había escrito. Es algo maravilloso lo que Dios da. Entonces ahora vamos a leer Ezequiel 37, que es donde Dios llevó al profeta para enseñarle su misión, para enseñarle, mis hermanos, el poder que tenemos en la boca. Qué poder tan grande hay en nuestra lengua. Pero vamos a hablar ahora del criar. Vamos a ver cómo la palabra de Dios puede hacer una transformación, puede hacer una creación tan perfecta. Pero mis hermanos, hagámoslo. Porque la gente sigue con problemas porque vive repitiendo problemas, vive creando problemas. En vez de crear soluciones, estamos creando problemas. Vamos a leer. Sí. Sí, fíjese que ahora hay bancos de espermas y óvulos y son carísimos, ¿no? Que es inseminación in vitro. Sí. Vamos a leer en ese. Oiga, pues oiga la visión con que Dios llamó a esta mujer. Que yo me siento honrada porque sabe qué es lo que tiene que hacer mujer idónea, y ustedes que están oyendo, activar, porque Dios, si me dio esa visión, me dio la autoridad para decir, Maite, hazlo. Y toda mujer que te escuche y todo hombre, hágalo.
póngalo en práctica. No solo lo escuche, hágalo. Sean hacedor de ese mensaje, porque por algo los trajo hoy Dios. Oigamos. Ezequiel 37:1. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó. Yo quiero que usted sepa, cuando usted va a obedecer esta palabra, ¿qué viene sobre usted? La mano. ¿Y qué es la mano de Dios? La diestra de Dios que hace proezas. Esa es la mano de Dios, ¿ven? Cuando usted decide actuar en esta palabra, sobre este mensaje, y mis hermanos, seamos bíblicos. Señor, tu palabra dice, y yo lo escuché de la pastora Maite, yo lo oí, y yo le creo, porque tú lo dijiste, yo voy a empezar a decretar, porque tú has dado esa palabra. Cuando Dios da la palabra, nosotros solo lo hacemos, porque entonces activamos la palabra que nos dio. Y esa palabra tiene que resultar, porque Dios nos la dio. Oigamos pues. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh. Me dejó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2. Y me hizo pasar alrededor de ellos. Mis hermanos, Dios es tan gráfico. Fíjese que Él siempre ha usado con gráficas, parábolas, metáforas, para que el hombre entienda ese nivel de poder que le entregó. Fíjese, pues vamos a contarles algo para que usted sepa qué poder tiene y no lo ha usado. En la palabra de Dios, cuando algo Dios creó después de una creación, el que tiene autoridad sobre lo anterior es el que creó después. Fíjese, pues, cuando usted ve la palabra de Dios, Dios creó primero, ¿qué? Los cielos y la tierra. Creó todas las lumbreras, los planetas, el sol, la luna. ¿Qué más creó Dios? Todos los animales, las aguas. Él crió, mis hermanos, los peces, las bestias, todo. Crió las plantas, ¿sí o no? Y después, ¿qué le dijo al hombre? Te pongo para que todo lo domines. ¿Te pongo para qué? ¿Cómo usted permite que un planeta determine su destino? Si Dios lo creó a usted para que se enseñoree de ellos. Ay, pastor, usted es Capricornio, fíjese. Entonces el Capricornio, no sé qué, Saturno, ¿qué me importa a mí Saturno? Saturno tiene, yo tengo autoridad sobre Saturno. ¿Por qué? Porque Dios me crió después y me entregó aquí el dominio de todo. ¿Le entregó Dios el dominio al hombre de todo? Sí, se lo entregó Dios. Entonces, ¿por qué voy a dejar que determine mi destino, mis hermanos, un planeta? Cuando Dios me crió después y me dijo que me daba dominio sobre todo. Entonces es sobre todo, no sobre algo. Entonces, mis hermanos, perdonen. Es que fíjate que dicen que en el signo de no sé qué, eso es cuando usted, mis hermanos, sigue bajo la potestad de las tinieblas. Bajo la potestad de las tinieblas le siguen influenciando los ¿qué? Los planetas y astros. Pero bajo la potestad de Cristo, todo lo que se hace debajo del sol sigue autorizado, ¿qué? Los planetas de influenciar en nuestra vida. De lo contrario, Dios es el que determina nuestro destino. ¿No? Si a Dios se le da la gana, nos aumenta 30 años. Si se le da la gana, nos pone piel de bebés. Nos da un órgano nuevo para que sigamos perfectos. Si Él es el Creador, mis hermanos, ¿qué problema hay? Él es el Creador, ¿verdad que sí? Así es que permítale a ese Dios soberano y poderoso que Él sea el que le diga a usted lo que tiene que hacer. Entonces, oiga pues aquí, el Señor quiso llevar a Ezequiel para que viera el dominio que tiene Él y la palabra. Le dijo, Ezequiel, te voy a hacer pasar por todo eso para que veas que eso ya está destruido, ya no tiene solución, no sirve para nada. Y te voy a decir por qué llegaron a ese extremo. Te voy a decir por qué. Pero vas a hacer algo, vas a obedecerme para que yo pueda actuar. Ese es el mensaje de Ezequiel 37. Imagínese que lo usó mujer idónea. Cuando mujer idónea me resulta con tanto problema. Ay, es que dice pastora,
pero ¿y la palabra de Dios? ¿Y la palabra, mis hermanos? Mis hermanos, la gente no tiene ni idea de la autoridad que le dio Dios. Perdón, es una cosa increíble. Yo lo he hecho y fíjese que estoy tan convencida. Y estaba leyendo la palabra de Dios cuando aparecí en otro lugar. Yo me recuerdo que era una puerta de oro. Entonces yo me quedé parada y la puerta se abrió sola. Y entonces cuando vi una silueta como prisma me salió a abrir y me dijo que entrara. Entonces mis hermanos, en ese lugar me pasaron después con unos hombres que estaban en una mesa rectangular. Había un anciano en medio de todos los hombres y habían 2 hombres a la par de él muy altos. Me parecía re alto porque estaban sentados y parecían parados, ¿sí? Y entonces habían hombres hacia alrededor, eran como 12 y él estaba en el centro. Y en eso él no levantó la cabeza en ningún momento, el anciano, solo se levantaron los 2 hombres y no crea que me hablaron con tanta amabilidad, sino que me dijeron: Maite, ¿qué haces aquí? Fíjense que vine aquí, le dije, porque yo quiero saber por qué hay un brujo que vive en Brasil que se llama Árigo y hace sanidades. Y va de orar y orar y orar y no hacemos milagros. Entonces se empezaron a hablar entre ellos y se para uno de ellos y da la vuelta y me dice: ¿qué tienes en la boca? Yo no le podía ni contestar, y se me quedé. ¿Qué tienes en la boca? La lengua. Úsala bien. Tú no tienes un cuchillo viejo en la boca, tienes un cuchillo de doble filo. Úsalo. ¿Ya vio? ¿Oyó, mis hermanos? Y eso es para toda la gente. Todos tenemos eso. En tu boca están los milagros, Maite, para que los digas. Y entonces me dijo: sal de aquí porque te vamos a hacer algo. Y me hicieron una operación. Y desde entonces yo empecé a sentir la revelación de la palabra. Mire qué precioso. Ajá. Yo siento, mis hermanos, que leo la palabra y me viene a mi mente alguna revelación, empiezo a investigar sobre la revelación y encuentro lo que quiero, ¿fis? Yo me he quedado sorprendida de eso. Y ahora, como tengo mi computadora, luego que me viene la revelación, me meto ahí, aunque sea la palabra más extraña, me meto y ahí está. Mire qué impresionante, ¿fis? Y yo bendigo al Padre, mis hermanos, porque desde esa fecha dije: no voy a permitir nunca que una persona determine nada en mi vida si yo tengo el poder de la palabra. Yo sé quién soy. Entonces, eso es para usted también, hermano y hermana. Ustedes tienen en la boca el poder de la palabra, el poder del hablar. No vaya a ser que, como dicen los israelitas, que nuestra lengua se pegue. Mire, usted no sabe lo que ellos estaban diciendo, como que tuvieran la lengua pegada para estar en cautividad. ¿Sí? Entonces sigamos aquí. Ezequiel 37:2. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y miré que había muchísimos huesos en aquel valle. Y he aquí. Mis hermanos saben que es un valle. ¿Qué tipifica un valle en el hebreo? Es un lugar de conflictos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿me? Son lugares de muerte, lugares de oscuridad tremenda, que el hombre pasa a veces por momentos así, ¿verdad? Cuando piensa que no hay salida, hay una noche oscura en el alma de muchos hombres a veces y mujeres, que no saben cómo salir de esos problemas, de esos conflictos, no le encuentran salida. Eso es, mire, es un valle de sombra y de muerte, pero no crea que es una sombra así como sombra, no, es una oscuridad que no pueden salir de ahí, no miran cómo hacerlo, no entienden cómo hacerlo. Sí. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y miré que había muchísimos huesos en aquel valle, y he aquí que estaban muy secos. 3. Y me dijo:
hijo de hombre, ¿volverán a vivir estos huesos? Y yo respondí, Señor Yahweh, tú lo sabes. 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Oyó, mis hermanos, ¿qué hay que hacer cuando usted mire algo que está muerto, que ya no tiene solución? ¿Qué tiene que hacer? Profetizar. Si Dios nos manda a profetizar, ¿qué don nos está dando? ¿Ah? De criar, de ser, ¿ve? Los profetas que somos, videntes, audientes, mire, oímos. Le está hablando Dios, mira, del criar, nos está dando el poder de ¿qué? De criar. ¿A quién le entregaron ese poder? A nosotros, porque esa es la visión de la iglesia, Casa de Gracia y de Mujer Idónea. Y esa fue la visión que Dios dio. No es como que alguien lo llame para que sea un pastor para la familia, otro pastor para acá. A mí me llamó con la visión de Ezequiel 37. Así fue la voluntad divina. Y desde entonces a mí me ha gustado tanto el poder de la palabra. Ese es mi amado, me gusta. Yo amo el poder que tiene la palabra de Dios porque es el mismo Dios operando. ¿Y sabe por qué? Porque en la palabra está la manifestación divina de los planes divinos. Está la manifestación divina ¿de qué? De los pensamientos del Padre. Esta Biblia, mis hermanos, cada letra, si fuera en hebreo, tiene los pensamientos del Padre. Tiene los planes divinos, tiene las intenciones del alma de nuestro Padre. ¿Me está entendiendo? Aquí está eso. No es cualquier cosa. Por eso cuando yo digo la palabra de Dios, estoy actuando en los planes divinos, en los pensamientos divinos, en las ideas, en los propósitos divinos del Padre. Y empiezo a decir la palabra, mis hermanos. Y empiezan a ocurrir los milagros, ¿no? Así como usted lo oye, mis hermanos. Esa es una gran verdad. Mire, me decía el varón que dice que vino una familia de él. Dice, pues, vino una familiar de él que vino aquí y dice que me oyó hablar de la visa. Y hicieron su pacto para sacar la visa y fueron ahí. Asombrados, a él y a la esposa les dieron 10 años. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le creo a mi padre. ¿Cómo me va a decir mi padre a mí, Maite, págale el pasaje a esa judía que viene a predicar aquí? Ella vino a predicar de parte de una iglesia que me la mandaron. Y me pidieron $100 para ayudarlos en el pasaje que le iban a pagar. Pero gracias al Padre yo nunca tenía una mente de escasez. Cualquier persona le dicen $100, ¡ay, gloria a Dios! Yo espero que el Padre me hable. Dijo el Padre a mí, págale el pasaje. Págale el pasaje a ella y a su intérprete. Era un pasaje para Nueva York, no era para Miami. Entonces yo en ese momento le dije, sí, Padre, claro que sí. Pedí a Mujer Idónea, pero si ustedes recogen aquí una ofrenda, se van a asombrar cuánto da la gente. ¿Y sabe por qué? Porque ignora el poder que tiene una ofrenda. Dan con una escasez, con una mente. Mire, un día dije yo que íbamos a hacer un acuerdo, un pacto de paz, y que dieran un quetzal. Casi todos dieron solo un quetzal. Yo lo hice, mis hermanos, para que la gente entendiera el poder que tiene Dios. Y cuando vimos, no había ni quetzal ni de 5, solo billetes de quetzal. Fíjese qué triste que la gente tenga esa mentalidad. Y le digo que le doy gracias porque yo no es que sea millonaria, mis hermanos, pero tengo un Padre que es el dueño de todo y me puede dar todo lo que yo necesito. ¿Por qué tengo miedo de soltar una ofrenda para el Padre si es una bendición darlo? Imagínense que yo, ay, Padre, ¿dónde saco el dinero? Cargaba en mi bolsa $, porque yo iba a ir a México. Y ahí nos piden $. Entonces, bueno, me dice el Padre, ¿le vas a pagar su pasaje? Entonces le dije yo, hermana, ¿cuánto es el pasaje de usted de ida y vuelta a Nueva York y con todo eso? Tanto.
Hasta le dimos, mis hermanos, que la intérprete que vino aquí de parte de Shaddai, creo que vino, le pagamos a ella, pues le dimos la ofrenda. Entonces, mis hermanos, yo bendigo al Padre, porque mire, y me dijo Dios, y yo le voy a dar la visa por 10 años a todos los que sean miembros del ministerio. ¿Qué le parece a usted? Y a todos les ha dado 10 años. Mire, porque es palabra ¿de qué? De Dios. Si Dios me lo dijo, yo se lo creo y punto. Yo no lo dudo. Yo voy a la embajada, no llevo nada porque sé que me van a preguntar que si voy a viajar otra vez a Europa o a Estados Unidos. Gloria a Dios. Cuando fui a México la segunda vez me dijeron que por qué no pedía de una vez la visa múltiple, ¿fis? Yo no la estaba ni pidiendo y me lo sugirieron. ¿Verdad que cómo es Dios de maravilloso? Porque Dios es Dios, mis hermanos, es el dueño de todo. Mis hermanos, aquí les vamos a invitar para que vayan un día lunes a ver cuánto sale de ofrenda, se van a desmayar. Cuando vean que a veces no se juntan, pero ni 100 quetzales. Mire, ¿cómo puede sobrevivir un ministerio con 100 quetzales? ¿Oyó? No se puede. ¿Sabe por qué sobrevivimos? Porque yo tenía una fundación y daba enseñanzas a nivel del Día de las Secretarias y todo, muy buenas enseñanzas, y se lo cedí a Mujer Idónea para que ella tuviera eventos, para tener fondos. ¿Alguna de ustedes se despojaría de algo que le tiene ingresos para regalarlo? Yo sí lo hice, mire, porque amo tanto al Padre. Bueno, dije, en vez de tener eventos para mí, le voy a hacer eventos para que Dios tenga cómo poder pagar un local, cómo poder pagar la luz y todo. Y gracias a Dios, a esos eventos que hacemos y sobre todo a nuestro Padre, podemos pagar estos lugares. ¿Oyó esto? Le agradezco a Dios con todo mi corazón. Pero yo les agradezco que ustedes contribuyan, porque ustedes están viendo el poder de la palabra. Si no lo aplican, ya no es problema mío. Pero mire qué pasó cuando empezó a aplicar a Ezequiel la palabra de Dios. Recuerde esto, Dios nos dio esa visión, nos dio el poder para actuar bajo ella. Solo tenemos que activarla y creerle a Padre. Con todo mi corazón yo se lo digo. Haga la palabra viva. Sí. Ezequiel 37:4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchen palabra de Yahweh. Así dice el Señor Yahweh a estos huesos. He aquí. Mis hermanos, tiene un hijo ahí que anda perdido. ¿Por qué no se pone en su cuarto y mira una foto o piensa en él? Oye, Roberto, palabra de Dios. Así dice el Señor. Bendito el varón que no anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Dios está su delicia. Esta es la ley de Dios, ¿ve? Y en ella vas a meditar de noche y de día. Y serás plantado junto a corrientes de agua de vida. Y todo lo que hagas, Roberto, prosperará. Mire, hagamos, dígaselo a usted mismo. Mire Débora, cómo se hablaba. Despierta, Débora, despierta. Y ella le hablaba a ella misma. Háblele usted a esa mujer que está en usted. Dígale que despierte, que no esté todo así. Que despierte. Pilas, dígale. Oyeron, mis hermanos, háblele a ese papá, a esa persona que no le paga. Haga que está presente y dígale su nombre. Oye, palabra de Dios. Así dice el Señor. Oye, mis hermanos, si alguien a usted le pagó bien por mal, el que paga mal por bien, nunca se apartará de su casa la maldición. Tienes que hacer bien todos los días de tu vida. ¿Verdad que es cierto? Y eso va para los hijos, porque a veces tuvieron una madre excelente y le pagan mal. ¿Es cierto o no? La pobre viejita con el deseo de su medicina y la hija en un carrazo llega a verla, ni siquiera le pregunta a la pobre madre si necesita su medicina. Yo he visto eso, mis hermanos, y me da tanto dolor, ¿sí? Que gente que la madre se esforzó y después llega la hija en un carrazo y ni siquiera le pregunta, mi hija, fíjate que no tengo para mi medicina. Yo no soy para eso ahorita, mamá.
Yo ahorita vengo de una reunión, un té, que no sé qué. Qué tristeza, ¿verdad que sí? Así es, mis hermanos. ¿Es cierto, mis hermanos, o no? Con dolor las mamás podemos decir que sí, porque yo lo he visto en muchas mujeres. Así. ¿Sí? Ezequiel 37:5. Así dice Yahweh a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. 6. Pondré tendones en ustedes. Usted tiene que hablar lo que necesita en su vida. ¿Qué necesitaban esos huesos para levantarse? Tendones. Necesitaban carne. Necesitaban piel. Oye, músculos, mis hermanos. Y el profeta empezó a decretar lo que te hacía falta. ¿Y sabe qué pasaba cada vez que el profeta hablaba? Usted no lo va a ver porque no miramos lo espiritual, porque lo espiritual no se ve, pero habían terremotos. ¿Qué significan terremotos? Que todo ¿qué? Temblaba. Estaba el mundo espiritual provocando una revolución, ¿eh? ¿Oyó? Tremenda, porque estaba actuando nuestro Padre. Estaba haciendo terremotos. Así quiero yo que empecé a mi programa en vivo que vamos a tener de Mujer Idónea. Que se vea un terremoto ahí con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Guatemala hasta todos los confines de la tierra, todo sea lleno del Evangelio del poder de Cristo. Gloria a Dios, ¿eh? Así es. Así es. Vamos a tener ese programa bien hermoso de Mujer Idónea. Vamos a invitar a mujeres que han pasado por estos momentos y que dan testimonio del poder de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Pondré tendones en ustedes, les haré subir carne, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Cuando puso el espíritu, ¿qué fue lo que hizo en el cuerpo? Le dio vida. ¿Y la vida qué hace? Hace aparecer nervios, hace aparecer todo lo que necesita el ser humano. Oyó, mis hermanos, sin el espíritu la gente está muerta. Entonces puso en acción todos los tendones, los nervios, los huesos, todo. Los discos, toda la columna, la médula espinal, todo. Mire lo que hace el espíritu. Entonces es hermoso que uno hable con el poder del espíritu. Gloria a Dios. Y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces profeticé. Yahweh es hablando Dios en su totalidad de poder. Aparte cuando habla de, como por ejemplo Adonai, cuando habla de por ejemplo, ¿cómo le dicen eso? El Shaddai. O sea que toda identidad de Dios tiene un poder, pero aquí está hablando Él en su totalidad. Entonces profeticé conforme a lo que se me había mandado. Mis hermanos, la palabra Yahweh no la entendemos. Fíjese pues. Dice Dios cuando fue a hablar con Moshe y le dijo: yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos ellos con otro nombre, con el nombre del Shaddai. Pero en este nombre no me aparecía a ustedes. Entonces le mostró a Moisés. Cuando yo me aparecía a Abraham y todos, me aparecí como el Shaddai, pero con mi nombre Yahweh. Es este nombre, Yod Hei Bab Hei, que resumido en hebreo se lee Yahweh. Mire, ¿ve? ¿Se da cuenta? Es el nombre inefable de Dios. Es el nombre que vale, esta vale 10, esta vale 5, 6 y 5. Es el número 26. Mire, el número de Dios resumido es 8, que es el número que trasciende todo. El nombre de Dios es infinito en su poder, en su potencia, en todo. Por eso hasta mira, la gente hizo el infinito. ¿Qué número puso ahí? Un 8 acostado, porque no puede poner otro, porque ese es el infinito.
Él es infinitamente poderoso, infinitamente amoroso, infinitamente sabio, infinitamente, todo lo tiene Él como infinito. Y ese fue el nombre que se apareció a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés iba a hacer portentos, iba a dividir las aguas, ¿no? Iban a pasar en seco, ¿sí o no? ¿Qué más iba a hacer Moisés? Iba a hacer prodigios con Aarón para poder eliminar a todos los egipcios, para poder eliminar las plagas. Imagínense, y ese nombre es el que aparece en Ezequiel. ¿Estamos entendiendo ahora? En esta Biblia aparece el nombre de Dios que está actuando. Y mire el nombre con que Dios está actuando aquí. ¿Lee? Ezequiel 37:6. Pondré tendones en ustedes, les haré subir carne, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes. Dice Yahweh. Y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. ¿Ya vio? Yahweh, ¿ve? Ya, porque la primera letra se pronuncia ya. Yahvé, este es B. Este es B, ¿ve? Yahvé. Este es H. Estamos ahora entendiendo. Y vino la Iglesia Católica y se agarró Yahvé y le mandó a los evangélicos Jehová, que no tiene nada que ver con el nombre de Dios. Y quien me diga lo contrario, ahí está el nombre de Dios en el hebreo. ¿Estamos entendiendo? Ahí está en hebreo, Yahvé. Entonces, mis hermanos, imagínense cuando Dios pone su nombre en algo que le da al hombre, le está poniendo en el poder que Él se está moviendo, en el poder del nombre que se lo dio a ¿qué? Moisés, porque Moisés iba a hacer maravillas, prodigios. Iba a hacer, mis hermanos, que las plagas se desaparecieran. Iban solo a hacer así y aparecían los piojos, aparecían todo lo que ellos crearon. Mire, les dio un poder ¿qué? Creador. Estamos ahora entendiendo. Eso no lo tenía ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Porque no se apareció con ellos así, sino que se les apareció como el Dios Shaddai, el que te protege, el que te guarda, el que te sustenta. Pero Moisés necesitaba un Dios que lo ayudara a hacer milagros. Y él sabía que Mujer Idónea y la Iglesia Casa de Gracia y Fe necesitaba un Dios que lo ayudara a hacer milagros. ¿Oyeron esto? Gloria a Dios, ¿verdad? Y les cuento que solo puse la mesa, así que la próxima vez vamos a poner el desayuno. Vamos a orar. Vamos a dejarlo así para seguir predicando sobre esto que está, porque quiero que comprenda, que usted empiece a aplicar la palabra, mis hermanos, por favor. No me diga, ay, viera que tengo problemas otra vez. No, usted no está usando la palabra. No se recuerda que el Dios Todopoderoso se apareció a Mujer Idónea como Yahvé. Yahvé, que es Dios. Y sabrán que yo soy Dios. Yahvé, que es Dios. Gracias, Padre. Te damos gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias, mi Rey Divino, porque aquí han venido mujeres, Señor, derrotadas. Y yo no permito que sigan así, porque sé quiénes son y por qué Dios me las ha enviado. Y sé que se puede levantar cualquier mujer, Padre. Toda mujer que viene aquí, todo hombre se puede levantar, Padre, porque tú lo pones acá, porque quieres vestirla con ese poder de tu nombre, con ese poder de tu palabra, Padre. Porque tú eres infinitamente poderoso, infinitamente creativo. Todo lo puedes tú, Señor. Como dijo, yo sé que tú todo lo puedes, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Yo quiero, mis hermanos, que ustedes empiecen a aplicar la palabra de Dios. Háganlo así, con la certeza. Dios no se apareció a ninguno de ellos como Yahvé, pero a Mujer Idónea y a Casa de Gracia sí se le apareció como Yahvé. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias, Padre, por esa presencia que siento tuya, Padre.
Cuando mencioné Yahvé, sentí que fui vestida de algo poderoso y especial, Padre. Yo bendigo, Padre, este pan, Señor, y este vino. Y te digo, Padre, que Mujer Idónea y la iglesia te necesita con ese nombre. Y gracias por revelarte a nosotros con ese nombre, Padre. Gracias. Así quiero que den la visión. No que den una visión aguada, sino que digan, Dios se reveló a Mujer Idónea con el mismo nombre que se le reveló a Moisés. No se le reveló ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, que fueron grandes patriarcas, pero a Mujer Idónea y a la iglesia sí se le reveló. Gloria a Dios, ¿verdad? Te damos gracias, Padre. Bendice el vino y santifica el pan, Padre. Que sea tu cuerpo y tu sangre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios la bendiga, hermana. Vaya. No la había visto. Que Dios me la bendiga. Que Dios te bendiga mucho, Ada. Yo sé que Dios te va a dar bendiciones grandes. ¿Oyes? Sí. Ada ha sido una mujer muy fiel, muy trabajadora. Cuando alguien deja un ministerio, ¿sabe qué hace Ada? Lo sigue teniendo ella. Y por eso la bendigo de corazón y deseo que toda su vida Dios la prospere, la bendiga y la proteja. Porque a alguien se le da la gana y se desaparece, ella se queda con el ministerio sosteniéndolo. ¿Bien? Yo agradezco mucho, yo sé que mi padre también, que hayan mujeres así, ¿verdad? Que hayan mujeres así. Y gracias a esas mujeres valientes. Gracias, Padre Celestial. Y gracias, Padre, por darme hombres tan maravillosos en la iglesia, Padre. Porque vienen hombres, Padre, tan llenos de tu poder y de tu palabra, que quieren, Señor, compartir tu palabra, esta misión, Señor, que tú me has dado. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te doy gracias. Y te pido, Padre, que bendigas a todas las personas que vienen el lunes y en todos los eventos del ministerio y la iglesia. Prospérales, Padre, pero ponles un corazón generoso, Padre. Que sean generosos para contigo, Padre, para que tú les sueltes las bendiciones, Señor. Que no sientan en su corazón ese desprendimiento del dinero, Padre. Te pido que sean generosos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Vamos a participar del cuerpo de nuestro amadísimo Jesucristo, a quien le agradezco con toda mi alma el haber dado su vida para que seamos sanas y libres, por haber redimido nuestras almas, por habernos liberado de la pobreza, por habernos liberado nuestra alma, mis hermanos. Gracias, Jesús, por tu presencia. Participemos. Vamos a participar de la sangre de nuestro amado Jesús. Te damos gracias, Jesús. Yo te pido, Padre, que haya tanta persona que tenga en su corazón la necesidad de sanar de raíz todas esas herencias que trae. Poner en orden, Señor, su vida y todos esos relajos familiares que hemos heredado. Conocerte, Señor, en el poder de un arrepentimiento genuino, como lo que vamos a hablar, Padre, en la convención, que lleva a los padres a entender que es arrepentirse para que se vuelvan a ti y que tú te vuelvas a ellos. Provéeles, Padre, para que puedan ellas pagar su ticket, Padre, en el nombre de Jesús. Ínstalos en su corazón a ese desprendimiento, Señor, porque su vida va a cambiar y toda su generación, Padre. Gracias, amado Padre. Amén. Que el Señor, mis hermanos, los llene de bendiciones. Gracias.